Pues como bien sabemos ya todos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tuvieron que ser pospuestos em, en virtud de la emergencia sanitaria mundial que representa la pandemia del COVID-19. Esta decisión pues se tomó con muchísima presión de muchísimos actores, pero sobre todo por los comités olímpicos que expresaban el temor, la zozobra de los deportistas que en gran medida no podían entrenar y también pues porque acaso en Japón en julio de este año no se no estarían las condiciones adecuadas para llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Así, pues se decidió prácticamente hacer una prórroga de un año y los juegos tendrán lugar en julio de 2021 y no en julio de 2020, como se habían pactado desde hace varios años. Esta es una decisión sin duda sin precedentes, ya que con anterioridad los Juegos Olímpicos habían sido más bien cancelados por un tema de guerra en 1916, 1940 y 1944, pero nunca se había postergado la fecha del cumplimiento del cuadrienio o la Olimpiada. Y bueno, en este sentido, pues este video tiene como objetivo, pues un poco presentar el panorama deportivo de cara a los Juegos Olímpicos, pues de haberse realizado. Es decir, lo que quería yo proponer es en gran medida una especulación sobre qué países iban a ganar cuántas medallas y por qué países iban a subir, qué países iban a bajar, qué países iban a obtener más o menos recompensas. Y bueno, me parece que es un ejercicio interesante, ya que el próximo año no vamos a tener la certeza o los modos de vislumbrar los resultados de los Juegos Olímpicos, ya que no va a haber campeonatos mundiales de antemano. Para el verano de 2021, si se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, habrán pasado 2 años desde que la vasta mayoría de los deportes olímpicos pudieron enfrentar a la mayoría de sus deportistas en un evento de alto calibre como son campeonatos mundiales, Copas del Mundo u otros Juegos Olímpicos. Entonces, pues quedará un poco por allí la duda de qué pasará, ¿no? Entonces, bueno, pues para 2021, pues se presentan varias interrogantes súper interesantes como qué países lograrán sortear mejor la gran crisis sanitaria y sobre todo la crisis económica que ya estamos sintiendo por la pandemia. Queda la crisis de qué países podrán llegar en condiciones menos precarias, quienes podrán haber entrenado un poco más de tiempo, quienes habrán tenido menos, quienes habrán tenido un poco más fogueo, el último fogueo necesario para llevar a cabo, pues, o llegar en óptimas condiciones a los. Bueno, pues hablemos un poco sobre cómo llegaba el mundo del deporte a 2020 tras haber concluido prácticamente la Olimpiada, es decir, los 4 años de preparación entre los Juegos Olímpicos de 2016 y los Juegos Olímpicos de 2020. Pues tenemos que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, celebrados entre el 5 y el 21 de agosto de 2016, pues fueron unos juegos muy espectaculares, aunque en realidad se vieron empañados un poco por distintas problemáticas, sobre todo que estaban ocurriendo en el país anfitrión. En el país anfitrión, pues Brasil estaba pasando por una crisis política tremenda, por una debacle económica muy profunda, y esto que derivaba en un malestar social, en un malestar tremendo
por lo que los Juegos Olímpicos fueron recibidos pues, por la población, por un lado de manera positiva, pero de una manera también con escepticismo, ya que la situación del país era francamente precaria. No obstante, los juegos tuvieron momentos profundamente luminosos y en términos generales la competencia fue de lo mejor, fue lo más alto que se ha visto en Juegos Olímpicos. Sobre todo porque vimos el adiós, la despedida de dos grandes leyendas. Por un lado de Usain Bolt, que ganó su octava medalla de oro, em, y con ello se despedía de las carreras. Y el deportista más prodigioso de todos los tiempos, el más triunfador, no tiene ni tendrá quien le haga sombra en muchísimo tiempo, y este fue Michael Phelps. Al mismo tiempo tuvimos la presencia de una deportista, de otra deportista norteamericana que llamó poderosamente la atención y que dejó boquiabiertos a propios y extraños por la maravilla de Simone Biles. Y bueno, la tabla de medallas de 2016 nos hace ver que los Estados Unidos triunfaron de manera soberana, de una manera contundente, perdón, de una manera que era prácticamente incontestable. El programa deportivo de Estados Unidos supo responder al al desafío que había puesto China en 2008 al intentar quedar en primer lugar, y de hecho logró quedar en primer lugar de la tabla de medallas, pero contestó de una manera tremenda y se colocó como el gran hegemón deportivo del planeta. Em, Gran Bretaña quedó en segundo lugar, mejorando por dos medallas la actuación que había tenido en su propio suelo en los Juegos anteriores de Londres 2012. El programa deportivo de Gran Bretaña es un prodigio, es un programa que debería de imitarse, es un programa que en gran medida partió del talento local, de deportes muy consolidados, pero que logró abrirse paso en muchos más deportes. De hecho, Gran Bretaña fue el país que ganó medallas en más deportes y esto le redituó con el segundo lugar. Aunque claro, hay que aclarar que puede ser que algunas de estas medallas, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, como de los siguientes países, hayan llegado de la mano del castigo de la Federación Rusa, que debido al escándalo de supuesto doping de Estado, sobre todo en aquel momento se había descubierto que era el atletismo, hizo que muchos deportistas rusos no fueran invitados o no fuera aceptada su inscripción en Juegos Olímpicos. Esto devino, por ejemplo, que 2 años después, y es una situación que continúa, Rusia no pudiera participar bajo su propio nombre y bandera, sino que más bien llegó como atletas olímpicos de Rusia. De hecho, para estos Juegos Olímpicos de verano, Rusia no tenía invitación como tal, sino que era el comité el que iba a decidir a quién iba a invitar. Y bueno, la República Popular China, pues en realidad tuvo una actuación, no obstante las 26 de oro y 70 medallas en total, como un desastre. China, que después de haber quedado en primer lugar en los Juegos de Pekín 2008, pues parecía que tenía la voluntad, los recursos, las ganas, el personal, etcétera, para convertirse en la potencia deportiva número uno del mundo, pues no logró este cometido, más bien, pues cayó. En Londres, bueno, pues se entendía que el bajón de medallas de China, pues se debía un poco a la resaca, a los retiros, etcétera, tras haber sido anfitriones. Pero para 2016 se esperaba una recuperación y esto no fue así. Inclusive la prensa china calificó como un fracaso, como un desastre, el haber sido superada nada más y nada menos que por Gran Bretaña en el segundo lugar de la tabla de medallas. Y en efecto, China quedó bastante atrás de los Estados Unidos
y podemos decir que fue una mala actuación, considerando lo que venía haciendo China y el potencial que había mostrado en campeonatos mundiales de años posteriores. Federación Rusa, no obstante su cuarto lugar, ha venido mostrando un declive deportivo que se acentuó, como dije hace un momento, por el problema de los deportistas que no fueron invitados y que se convirtieron un poco en una generación perdida. Alemania sostuvo su presencia entre los 5 mejores, con 42 medallas, y Alemania no ha podido regresar al nivel que tuvo tras la reunificación en 1992, cuando, bueno, en 1990 y su primera actuación en Juegos de Verano, cuando ganaron arriba de 80 medallas, nunca ha podido volver a ese nivel. Quién sabe si alguna vez lo pueda volver a tener. Tengo la impresión que no existe la ambición de recuperar ese nivel. Sexto lugar quedó Japón, que viene mejorando, que venía mejorando. Japón dio su primer golpe de autoridad en deportes en 2004, cuando irrumpió con más de 35 medallas en el cuadro de medallas, valga la redundancia, y se convirtió en una potencia estable dentro de los 10 primeros lugares de la tabla de medallas. Y ahora, como anfitrión de los Juegos de 2020, preparó todavía mejor a su delegación con miras a llegar a los 5 primeros lugares en su propia Olimpiada. Francia también es un país que viene mejorando, que se mantiene constante entre los 10 primeros, ganando entre 38 y 42 medallas de manera regular. Y bueno, Francia será la anfitriona de 2024, por lo que tiene un interés en particular en potenciar la performance de sus deportistas. Corea del Sur es un país también que está habituado a estar entre los 10 primeros lugares de las tablas de medallas, aupado por sus deportes fetiche como son el tiro con arco y el taekwondo. Eh, pero bueno, es un país que suele ganar una buena cantidad de medallas de oro, lo que no obstante los bajones en términos generales le permite quedar entre los 10 mejores. Mismo caso de Italia, que también nos tiene habituados a terminar dentro de los 10 mejores lugares. Y Australia, no obstante que terminó en el lugar 10, su actuación también se consideró un fracaso. Hace 20 años, cuando fue anfitrión en Sydney 2000, Australia había ganado 58 medallas. Y 16 años después, en Río de Janeiro, pues no llega ni a las 30. Esto en gran medida por la dependencia de este país con respecto a la natación y el bajón que ha tenido en otros deportes. Y si bien muchos países quisieran ganar 29 medallas, para el caso de Australia se consideró un fracaso. Y bueno, pues en este ejercicio especulativo de quién ganaría cuántas medallas en 2020, pues tenemos que comentar que es un tema que se pone de moda cada 4 años, la predictibilidad, decir, hacer escenarios de cuántos países y cuántas medallas ganarán, etcétera. Y para ello, bueno, pues hay distintos. Hay metodologías que se basan en las matemáticas, hay otras que se basan en una combinación entre Producto Interno Bruto y actuaciones anteriores, etcétera. Y hay metodologías que francamente no Y hay metodologías que francamente no sabemos bien cómo se hacen. Por ejemplo, las más famosas son las de la revista norteamericana Sports Illustrated, que cada olimpiada propone quiénes serán los medallistas de todos los eventos. Nunca se ha sabido a ciencia cierta cómo modelan sus predicciones, pero bueno, siempre se buscan porque salen 1 o 2 semanas antes de la ceremonia de inauguración y todos los países del mundo buscan a ver qué opina Sports Illustrated. Tiene a veces el problema que infla
a los Estados Unidos, evidentemente, tiene mucha fe en su equipo. Ha sido muy raro que lo hayan puesto a la baja con respecto al número de medallas que de hecho ganó. También la Associated Press, como aquí se muestra en una captura de pantalla del periódico norteamericano USA Today, también hace predicciones, ¿no? Que realizan miembros de su equipo, aunque tampoco sabemos bien a bien cómo se realizan. Y hay empresas como Grace Note que presentan tablas de medallas basadas en algoritmos, en las matemáticas, la estadística, etcétera, ¿no? Que son modelos muy sofisticados para predecir y en algunas ocasiones pues llegan a tener pues predicciones muy atinadas, otras veces francamente no sabemos de dónde las sacaron. El modelo que yo presento en esta propuesta es un modelo basado en la contabilización de los resultados de los campeonatos y copas mundiales y eventos realizados entre 2018 y 2019, y hay, por ejemplo, el ciclismo en 2020, que tengan el mayor parecido con las pruebas y con las condiciones en las cuales se enfrentarán los deportistas en el año de 2020. Se hace la comparación, se hace la sumatoria y de allí propongo pues la tabla de medallas pues especulativa. Hay deportes que son más complicados que otros de calcular, como son el golf y el tenis, ya que no hay como tales campeonatos mundiales que tengan las mismas condiciones que se presentarán en Juegos Olímpicos. Hay deportes que tienen variaciones importantes entre categorías de mundial y categorías olímpicas, y hay unos que de plano pues sí son diferentes. Por ejemplo, la medalla que no me atrevo a predecir porque no tengo la más mínima idea, la más remota idea de cómo vaya a quedar, es la de dobles mixtos de tenis, ya que tiene la peculiaridad que las parejas que compiten en Juegos Olímpicos en esta prueba se arman in situ. Es decir, una vez que llegan todos los jugadores que ya decidieron que sí van a jugar, que sí calificaron, que sí quieren participar por su país, pues llegan y ahí se juntan las parejas, ahí se arman las parejas en la misma Olimpiada. Entonces, pues no sabes quién va a competir hasta que no están juntas. Entonces, pues es la única medalla que en realidad no tengo prevista, no sé cómo vaya a quedar, pues porque hasta no ver a los inscritos y verlos allí en la sede, no sabes quién jugará. Y hay deportes que tienen variaciones importantes entre categorías de mundial y categorías olímpicas, como por ejemplo en deportes de combate como el boxeo o en taekwondo hay categorías que cambian. Esto es especialmente cierto en taekwondo, donde en mundial hay el doble de categorías que en Juegos Olímpicos. En Juegos Olímpicos solamente hay 4 categorías por sexo, por lo que deportistas se tienen que bajar o subir al peso pues, que puedan, pues para competir, y esto ya nos crea un desfase con respecto a la situación de combate en Juegos Olímpicos. En halterofilia pasa que no están las mismas categorías, no están completas, pasa también en judo, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas categorías, ya que no siempre corresponden lo que pasa en un mundial con las categorías que se pelearán en Juegos Olímpicos. Y bueno, también tomé como antecedentes los resultados de Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y de Río en 2016, viendo tendencias de quién sube, quién baja, y de mis cálculos de aquellos juegos, cuáles eran los países que tendieron a subir con respecto a campeonatos mundiales y cuáles tendieron a bajar con respecto a la misma variable. Y bueno, ahora sí, ¿cuál es la predicción? Nos vamos a enfocar en este video para los 10 primeros lugares.
Pues contado y debatido en los mundiales inmediatamente previos a Juegos Olímpicos en pruebas estrictamente olímpicas, incluidos ya los deportes nuevos o los deportes sui generis que regresarán o debutarán en Tokio o debutarían en Tokio 2021. Estados Unidos ganó 48 medallas de oro y 101 en total para quedarse comodísimamente y sin rival alguno con el primer lugar como el gran hegemón en el deporte mundial. Ahora, para mí, Estados Unidos es un país que suma siempre de manera considerable en el año olímpico. ¿Y por qué sube? Mi análisis me lleva a la natación. La natación norteamericana es el contingente que más medallas aporta a su tabla de medallas. Estados Unidos por olimpiada en natación suele ganar aproximadamente de 31 a 35 medallas, que es un montón, más que lo que ganan la vasta mayoría de los países. Y esta variable hace o provoca un subidón en su tabla última. Ahora, en Tokio 2020 yo pensaba que también la natación aportaría de 30 a 35 medallas para que Estados Unidos terminara el medallero con 112 a 115 medallas. Son bastante más de las que ganó en campeonatos mundiales, pero es que hay un tema muy interesante con la natación. Verán, en el Mundial de 2019, Estados Unidos ganó aproximadamente 23 medallas en las pruebas olímpicas. Ustedes dirán, bueno, pues eso son muy pocas con respecto a las 30 o 35 que estoy tratando de predecir. Pero es que hay una cosa que me llama la atención. Estados Unidos escoge su equipo del Campeonato Mundial de Natación con un año de antelación, es decir, los que nadaron en 2019 fueron los campeones nacionales en 2018. Por lo que si en 2019 había nadadores con mejores tiempos que los que fueron al Mundial, pues no fueron al Mundial. Así de simple porque ya estaba escogido el equipo. Esto quiere decir que en 2019 no necesariamente acudieron los mejores tiempos o los mejores nadadores de Estados Unidos al Mundial. Y esta situación cambia totalmente en 2020, ya que en la selectiva olímpica ahí sí se seleccionan a los dos mejores por prueba y sin importar si fueron o no fueron a un mundial, a una Copa del Mundo o a lo que ustedes quieran. Entonces, los resultados me comprueban siempre este subidón de Estados Unidos, por lo que yo creo que con toda comodidad ganaría de Tokio y además por un resultado bastante cómodo en la tabla de medallas. Con todo y los deportes nuevos, que algunos de los cuales benefician a Estados Unidos, me parece que no iba a igualar las 100 medallas de Río de Janeiro por la mejoría de otros países de primer mundo y de China que estaban empujando muy fuerte. Y hablando del país asiático, creo que va a tener una ligera recuperación, pero aún así se va a quedar bastante lejos de Estados Unidos. La República Popular China tendría deportes clave en los que nada más no acaba de cuajar, que serían muy necesarios para que pudiera disputarle la supremacía a los el atletismo y la natación. Son deportes en los que tendría que mejorar sustantivamente para volver a atacar la hegemonía norteamericana. Además, China tiene otro dolor de cabeza para estos Juegos Olímpicos. Ese dolor de cabeza se llama Japón, ya que Japón le está disputando, le está contestando, está poniendo en peligro
la hegemonía que tenían deportes que son de mucho regambre en Asia, como son el tenis de mesa, como es el bádminton, por ejemplo. Son deportes en los que China se movía de manera muy cómoda, en los que era la ama y señora, pero ahora Japón le está disputando esas medallas de una manera agresiva y será acaso uno de los factores determinantes para que China no avance más. Con todo y lo anterior, creo que China sí ganará arriba de 30 medallas de oro y podría redondear con 80 medallas su actuación. Tal vez China sea el país que más pronto pueda regresar a los entrenamientos por la situación de la pandemia, que aparentemente ya no es tan grave en ese país. La Federación Rusa es para mí una gran interrogante. ¿Por qué? Porque no estaba invitada como tal. Rusia está castigada, suspendida de Juegos Olímpicos. Sus deportistas iban a ser llamados por invitación a participar bajo un esquema muy parecido al de Pyeongchang 2018, en la cual compitieron bajo la bandera olímpica como atletas olímpicos de Rusia. Bueno, pues algo parecido se supone que iba a pasar en 2020. La Federación Rusa, desde los Juegos de Río, ha tenido una mejoría francamente amplia en casi todos los deportes y está intentando acercarse al nivel que manifestó más o menos en Pekín y un poco menos en Londres. Esto pues se puede entender como un poco la respuesta que quiere dar Rusia ante los cuestionamientos de que es un país que montó el peor esquema de doping de Estado desde la República Democrática Alemana en el siglo XX. La Federación Rusa ha mejorado muchísimo en natación. Por supuesto, es la ama y señora en natación artística. Tiene elementos de primerísimo nivel en esgrima y en los deportes de combate. E inclusive en el deporte donde más está castigado, atletismo, tiene muy buenos elementos, aunque por supuesto no como hace 10, 15 años en las que era uno de las grandes potencias. Por estas razones, por esta incertidumbre que me provoca Rusia, para mí es un país que se quedaría en las 70 medallas. Es una predicción conservadora, pero pues es por lo volátil de la situación de ese país en Juegos Olímpicos. No me queda ninguna duda que Japón será ocupará el cuarto lugar en Juegos Olímpicos, ya sean, hubieran sido en 2020 o en los de 2021, ya que ha depositado un presupuesto muy holgado y ha tenido algo que al acaso no se veía tan evidente cuando fue anfitrión de juegos anteriores, ganas por la supremacía. Quiere ser, y lo dijo claramente hace unos años, la gran potencia del deporte asiático. Esto, pues, para contestarle a China. Lo anterior ha devenido en una mejora espectacular y la predicción son 60 medallas y bien podría pelearle a Rusia el tercer lugar. Em, Desde los Juegos de Sydney en el año 2000, cualquier país que desee estar entre los 5 mejores y específicamente en el cuarto debe aspirar en efecto o tirarle a las 60 medallas. Y los resultados que está mostrando el Japón no me hacen dudar en ningún momento que logren esa actuación tremenda e histórica, y esto situaría a Asia Oriental con dos de las grandes potencias deportivas. Más interesante está la pelea por el quinto lugar, en la que yo creo que acabará imponiéndose Gran Bretaña, ya que ya conoce la fórmula y ha tenido la ambición y sobre todo los recursos para crear una gran potencia deportiva.
Yo creo que ahora sí va a tener un poco de resaca con respecto de Londres y de Río, y sobre todo porque los 4 países arriba, pues no se van a dejar, por lo que yo creo que Gran Bretaña quedará en quinto lugar con 55 medallas, 12 menos que en Río, pero bueno, aún así va a mantenerse como una de las grandes potencias del deporte mundial. En los campeonatos mundiales y gracias a su dominio casi absoluto en el ciclismo de pista, de ruta, de BMX y en todas las modalidades de ciclismo, bueno, pues los Países Bajos irrumpen en el top 5. Este subidón de Países Bajos es nuevo en deportes de verano. Yo no lo había visto antes. Nunca se había visto que Países Bajos ganara más de 26, 28 medallas, pero ahora apunta em, a una, a una gran actuación de resultados históricos con arriba de 30 medallas. Y esto podría hacer que los Países Bajos se sitúen como el caballo negro de Juegos Olímpicos, como lo fue, por ejemplo, Japón en Atenas 2004. Y bueno, conservadoramente yo creo que ganará mínimo 33 medallas. Estará sin duda entre los 10 primeros lugares. No sé si va a tener ese quinto lugar que obtuvo en campeonatos mundiales, pero parece que sí realizará un gran brinco. Esto ya lo logró, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Invierno, con sus 2 deportes principales, el patinaje de velocidad y pista corta, que lo tienen arriba de las 20 medallas en las últimas 2 ediciones de Juegos de Invierno y como una de las 5 potencias en Juegos Invernales. En verano está por ver si este gran resultado de campeonatos mundiales se puede reflejar a Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, Países Bajos para mí queda como el caballo negro de la tabla de medallas. Alemania me parece que volverá a tener una actuación alrededor de las 40 medallas, que es lo que ya nos tiene acostumbrados este siglo. Es un país muy constante, es una gran potencia, sobre todo en equitación o canotaje. Tiene buenos elementos en muchísimos deportes que la hacen tener las 40 medallas, pero ya no es un gran hegemón. Em, y me da la impresión que desde que está la señora Merkel tampoco ha tenido una particular ambición por superar estas 40 medallas. En campeonatos mundiales nos muestra resultados muy parecidos a los de cuadrienios anteriores, por lo que no me parece que habrá una sorpresa mayor. Francia es la anfitriona en 2024 y ha estado trabajando para mejorar su share en la tabla de medallas. Y para 2020, para los Juegos de 2020, me parecía que le tiraba a las 44 medallas para lograr una actuación histórica. ¿Y acaso quisiera emular a Japón en el sentido de lograr las 60 cuando sean anfitriones en 2024? Pero definitivamente creo que una actuación de menos de 40 medallas de Francia pues debería ser considerada pues un fracaso. También está muy buena la pelea para permanecer o entrar en el top 10 de los países. Tenemos a Australia que ha tenido un repunte con respecto a su mala actuación en sus propios términos en Río de Janeiro, aunque Australia con su dependencia en las medallas, en las medallas de natación donde espera 20, pues parece que eso es su talón de Aquiles. Ha mejorado mucho en otros deportes, como por ejemplo en ciclismo, en los deportes nuevos, en deportes de apreciación, por lo que mi predicción es conservadora y para mí estará en las 38 medallas. Algo alrededor o superior a 38 medallas me parece que será un resultado muy bueno en comparación a lo que venía haciendo en los últimos 2 Juegos Olímpicos. Italia
Si bien quedó fuera en la tabla de medallas de mundiales entre 2018 y 19, tiene como ventaja la cantidad de podios que tiene, aupada sobre todo por su supremacía en deportes como la esgrima, que es su gran deporte, ¿no? Aunque Italia también tiene un enorme pool de deportistas, medallistas en deportes de conjunto, en deportes de apreciación y ha mejorado inclusive en los deportes de contacto. Por lo que creo que dará el salto al top 10, ya que tiene una base mucho más amplia para hacerlo que sus competidores inmediatos, que son Hungría, Corea del Sur y Nueva Zelanda. En este sentido, Hungría bien podría dar la sorpresa. Parece ser que Hungría pues quiere volver a figurar como lo hacía en la época comunista. Parece que hay un programa deportivo bastante intenso, nacionalista, enfocado en la natación, la esgrima, el canotaje y algunos deportes de contacto. Y Hungría bien podría dar la sorpresa y quedarse entre los 10 primeros con un total de 17 medallas, las cuales veo perfectamente factibles. Y un país que también ha mejorado de una manera muy agradable ha sido Nueva Zelanda, que desde su gran fracaso, así entendido por ellos mismos, en Sydney en el año 2000, bueno, pues ha venido trabajando para mejorar su share de medallas y bueno, Nueva Zelanda es la gran potencia en el remo y se ha metido en algunos deportes de conjunto como el rugby, como el hockey sobre pasto, tiene buenos elementos en atletismo, en ciclismo y también podría dar una sorpresa y quedarse con un 10º lugar si otros países no responden y un total de 17 medallas. Bueno, este video ya fue súper largo. Pues como ven, si en otro video, pues exploramos el resto de la tabla de medallas. Muchas gracias por su atención y paciencia.